primer libro de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Primera de Samuel 15:1, dice nuestro Señor en su palabra. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Si nos situamos en el contexto de la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel vivió por 450 años gobernados por jueces, ¿verdad? Después de la llegada a la tierra prometida, ¿sí? Toda la generación de Josué, junto con los ancianos de parte de Josué, murieron, pero empezó a irles mal a Israel. Empezaron a hacer alianzas, negociaciones, tratos, y fueron implantados jueces por 450 años. Ya al final, el último juez, Samuel, ¿sí? El pueblo de Israel le pide a Samuel que quiere un rey, desechando el pueblo a Jehová como su rey. Imagínense a Israel gobernado en todo su esplendor por mi Señor Dios como su rey. ¿Qué gobierno sería? ¿Verdad? Tan hermoso, tan perfecto. Pero el pueblo desechó al Señor y les dijo: ponnos un rey. Queremos un rey como todas las naciones. Siempre el ser humano imitando, copiando lo que el mundo dicta, ¿verdad? Lo que el mundo dispone como reglas. Siempre ahí vamos, atrás de todas esas cosas, y desechamos al Señor. Entonces Samuel le dice al Señor, a Jehová: Señor, están pidiendo un rey, me están desechando. Dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí, a Jehová, ¿sí? Y el rey que les da mi Señor Dios es Saúl, el primer rey de Israel. Y dice la palabra: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Vamos a Deuteronomio 25, por favor, para recordar este hecho. Deuteronomio 25, 17. de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa repetición. El libro de Deuteronomio es la repetición, es un resumen, digámoslo así, de la ley, de Levítico, de Números, de Éxodo. En Deuteronomio está todo lo que la ley viene, ¿sí? Deuteronomio 25, 17 dice la palabra: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Era una promesa que mi Señor Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel, que cuando descansaran de todos sus enemigos,
ya estuvieran establecidos en la tierra prometida y descansaran de sus enemigos, iba a tener cuentas, mi Señor Dios, con Amalek. Entonces, regresando a Samuel, 1 Samuel 15, repito el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Podríamos decir, pero ¿por qué a las mamás con los niños en brazos? ¿Por qué es Jehová tan cruel? ¿Por qué es Jehová tan misericordia con esos pueblos? La respuesta está en Levítico 18. Si leemos Levítico 18, todas las perversidades que esas naciones hicieron, entonces hay razones de sobra para hacer esas cosas, ¿sí? Eran pecadores al 100%. Entonces, mi Señor Dios dice que hasta las mujeres con los niños de pecho. En el versículo 4 dice, Saúl pues, como cual pueblo, y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Los eneos eran una tribu de los madianitas, ¿sí? Moisés se casó con una mujer cenea. Su suegro Yetro era ceneo, era madianita, ¿sí? Y los ceneos en este momento estaban como que inmiscuidos, involucrados con los amalecitas. Pero les dice mi Señor, les dice que se separen, que se alejen de los de Amalek, porque ellos tuvieron a bien dejarlos pasar hacia la tierra prometida, pero los amalecitas no. Dice la palabra en el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Havila se encontraba en la península arábiga, ¿sí? Y Shur estaba por aquí lo tengo apuntado. Shur era una zona estéril y desértica entre Palestina y el nordeste de Egipto, o sea, al sur de Israel. Havila estaba aquí de este lado y Shur estaba de este lado. En esta parte se dio la batalla, ¿sí? Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí hay algo que a mí no me checa. Si mi Señor Dios le dijo a Saúl que matara a todo el mundo, a todos, incluyendo al rey, ¿por qué lo dejó vivo? ¿Por qué lo dejó vivo? Versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Sí? La orden era muy clara, la orden era bastante clara. Tienes que matar a todo mundo,
tanto a animales como a personas, inclusive mujeres con niños en brazos. No dejes a nadie, extermínalos a todos. ¿Qué hizo Saúl? Le perdonó la vida a Agag. Y lo mejor del ganado, lo engordado, lo robusto del ganado, lo dejó. Y lo más despreciable fue lo que mató Saúl. ¿Sí? A veces nosotros queremos ayudar a nuestro Señor, ¿verdad? Queremos echarle la manita a nuestro Señor en cuanto a nuestras cosas. Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor por algo, y vemos que no llega, y vemos que no llega, y no llega. Entonces nosotros, por nosotros mismos, actuamos, hacemos las cosas, le ayudamos a Dios. ¿Qué le pasó a Abraham? La promesa era de que ibas a tener un hijo en tu vejez. La primera vez que se lo dijo tenía 75 años. Pero Sara era estéril. ¿Cómo? Pues ¿qué hicieron? Al ver que pasaba el tiempo y no quedaba embarazada Sara, pues le echaron una manita a Dios. Y Sara le ofreció a su sierva Agar, a Abraham, para que tuviera un hijo de él. Pues sabe que ese hijo, Ismael, la herencia o la descendencia de Ismael, son los que están ahorita haciendo todos los problemas en el Medio Oriente, son los árabes. De Ismael vienen 12 príncipes, dice la palabra, 12 príncipes saldrán de Ismael, que son los árabes. El Islam viene de los árabes, ¿sí? Pero quisieron echarle una manita a Dios. No se esperaron a la promesa. Tardaron 25 años en tener al hijo de la promesa. A veces nuestras peticiones pueden tardar 50 años. A veces pueden tardar 35. O a veces simplemente no llega. ¿Por qué? Porque eso no me conviene a mí. A los ojos de mi Señor Dios, lo que yo le estoy pidiendo no me conviene. Señor mío, quiero mi BMW. No me conviene. Me gusta la velocidad. Y ahí voy en la carretera y en las primeras de cambio me mato. ¿O qué implica tener un carro así? Tenía un amigo que decía, ¿cuántas chavas por kilómetro puedes subirte a un carro de esos, no? Son las cosas del mundo que te pueden a ti contaminar. No es sabio tener un carro así. Pero debemos de ser pacientes y esperar la promesa. Saúl, en su vanidad, en su orgullo, actuó por sí mismo y no mató a Agag y dejó el ganado, parte del ganado. Dice la palabra en el versículo 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense a Samuel angustiado, triste, porque ve que no está siendo Saúl fiel a Dios, no está siendo Saúl leal al Señor, y está haciendo lo que él quiere, por su orgullo, porque no confía en el Señor, porque no pone todas sus decisiones en manos de Dios. Versículo 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, vean lo que dice, y he aquí se levantó, ¿qué dice? Un monumento. Saúl se levantó un monumento. Iba a decir monumento. Un monumento. ¿Ese monumento de quién iba a ser? De él mismo.
iba a levantar una estatua de él mismo. Más bien se levantó una estatua de él mismo. ¿Qué implica ahí? ¿Qué implica ahí? Vanidad, ¿verdad? Orgullo, altivez, soberbia, todo eso que hemos aquí hablado, ¿verdad? ¿Sí? Ya soy el rey de Israel, ya le gané a Agag, lo dejé vivo, fui más misericordioso que Dios. A veces nos creemos más misericordiosos que Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué está aquí demostrando Saúl? Vanidad, orgullo, altivez, soberbia, póngale todos los sinónimos que quiera. Y cuando en un cristiano hay eso, no hay crecimiento. Porque el orgullo puede más que la humildad. El orgullo de decir, yo puedo por mí mismo, por mis propias fuerzas hice esto, logré aquello. No te necesito a ti, Dios, yo lo puedo hacer solo. Y no es así. Mi Señor quiere que dependamos totalmente de Él. Y vean, se hizo un monumento Saúl. Dice, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vamos a Proverbios 20, por favor. Proverbios 20, versículo 6. Amén, hermanos. Amén. Proverbios 26 dice nuestro Señor en su palabra: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Siempre cuando vamos a alguna entrevista de trabajo, y a mí me pasaba muy seguido, iba yo a una entrevista de trabajo y siempre nos ponen cuáles son tus virtudes. No, hombre, una lista como de 20 cualidades, ¿verdad? Que cada uno tiene, ¿no? Yo soy bueno, soy honesto, soy esto, soy el otro, soy aquello. Pura bondad de mí. Y cuando nos ponen del otro lado una columna de descríbete lo malo de ti. No, pues a ver, no me acuerdo. Así es este proverbio, ¿verdad? Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Soy muy bueno yo, no le hago daño a nadie. Soy más bondadoso de todas las personas. Siempre nos vamos a calificar así. Porque el hombre, la naturaleza del hombre es esa, ¿verdad? Vanidad, orgullo. ¿Sí? Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién no hallará? Solo uno, Cristo Jesús nuestro Señor. Hombre de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que nos da la verdad absoluta de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, regresemos por favor a 1 Samuel. Necesitamos, el ser humano por naturaleza es así, vanidoso, orgulloso. Siempre queremos destacar, siempre queremos ser los número uno en todo. Siempre queremos que nos reconozcan las cosas, los demás. Pero mi Señor Dios nos dice, no, abandónate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Dice la palabra en el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumplió? ¿La cumplió? No la cumplió. Mintió, no cumplió. No mató, no exterminó a todos. Dejó a Agag vivo y a lo mejor del ganado también. Samuel entonces dijo, pues qué pálido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Las ovejas y las vacas lo estaban echando de cabeza. Se estaba escuchando el sonido de los animales. Y Samuel le dice, oye, ¿ese ruido de qué es?
¿Qué significa ese ruido? Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, no a Jehová, mi Dios. No era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Ahí que demuestra Saúl que no amaba a Jehová con todo su corazón. Es tu Dios, no es mi Dios. Y así le dice a Samuel: a tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Cuando una persona vive en orgullo, cuando una persona es altiva, es vanidosa, es de esa forma, a veces, o más bien casi siempre, va a justificarse que toda la gente es la que está mal y él está bien. ¿Sí? Nunca va a reconocer sus errores. Un ególatra nunca lo va a reconocer, que se equivocó, y menos frente a una persona. Antes del quebrantamiento, dice la palabra soberbia en Proverbios, antes del quebrantamiento está la altivez. Antes de que me veas que me estoy quebrantando, me enaltezco y no sé cómo le voy a hacer, pero me defiendo y me justifico de mis errores. Aquí dice Saúl, de Amalec, en el 15 dice: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Por qué no dices porque yo perdoné lo mejor de las ovejas? Le está echando la culpa al pueblo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Sí? Aquí en el versículo 9 dice la palabra: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y Saúl dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag de lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces Saúl no está asumiendo su responsabilidad en el asunto. Saúl no está diciendo yo tomé la decisión y yo le dije al pueblo que no destruyeran a lo más grande, lo más engordado de las ovejas. Eso demuestra, ¿verdad?, altivez, orgullo, vanidad, amor por sí mismo, ¿verdad? Amor por sí mismo. Mi amor por mí es mayor que el amor que le tengo a Dios, y no debe de ser así. Entonces, versículo 16: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Qué quiere decir esto? Primero, dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos. En el versículo 21 del capítulo 9 nos habla la palabra de cuál es digamos, la situación de Saúl. Él venía de una familia humilde. Él describe a su familia como pequeña, ¿sí? Por eso le dice así: Samuel, ¿no eras tú pequeño ante tus propios ojos? 1 Samuel 9:21 dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Él estaba mostrando en ese momento una humildad ficticia, una humildad que no existía. Cuando le pregunta Samuel y le dice Saúl que es de la familia más pequeña de las tribus de Benjamín, ahí está demostrando Saúl humildad, pero una humildad aparente, no real.
porque sus hechos lo están demostrando, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Tarde o temprano el fruto de cada quien brota. Cada quien, esas caretas de las que hablamos el domingo, esas caretas que tenemos nosotros en nuestro andar, se van descubriendo poco a poco, ¿sí? No hay como ser transparente, como ser honesto y transparente, vuelvo a decirlo. Pero Saúl estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad. En el versículo 22 del capítulo 10, cuando Samuel llega a la tribu de Benjamín y hace rey a Saúl, ¿sí? Va tomando primero por tribu, luego por familia. En el versículo 20 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Vean por qué no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Se había escondido Saúl, lo iban a declarar, lo iban a proclamar ya como rey. Ya sabiendo Saúl que lo iban a coronar, y él toma y se esconde entre las maletas. La palabra bagaje es equipaje, ¿sí? Se esconde entre las maletas, ¿verdad? Mostrando, pues digamos que timidez, inseguridad, ¿sí? Por eso le pregunta después, en 1 Samuel 15, regresemos, le dice Samuel a Saúl en el versículo 17: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, tú en tus propios ojos eras pequeño, según tú tenías humildad, según tú vivías de esa forma, en tus propios ojos. Le pregunta después: ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Pues eres el rey, ¿no? Si eres el rey, ¿por qué dejaste que el pueblo decidiera que se dejara vivo al ganado engordado? Es lo que le está diciendo. Bueno, eras pequeño tú en tus propios ojos. Si tú supuestamente eras humilde, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo esto? Versículo 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo mal ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Cuando una persona tiene esa personalidad, tiene esa vanidad en su vida, no se da cuenta de los errores que comete, no se da cuenta de las cosas que hace. Quiere justificarse con los demás. Todavía le está diciendo: no, si obedecía a la voz de Jehová, si obedecía al Señor. Pero no obedecemos al Señor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos que rendirnos totalmente al Señor. Tenemos que humillarnos. Una vez yo le dije a una persona que apenas empezaba en el cristianismo, le dije: es que te tienes que humillar ante Jehová. No, hombre, ¿cómo yo? ¿Humillarme?
Por favor, si es un paso primordial, renunciar a nosotros mismos, reconocer que estamos mal, reconocer que el único que puede guiar nuestra vida es el Señor. Reconocer que el único que puede guiar nuestros caminos es el Señor, es Dios. Porque como ya lo hemos visto en Josué 1:8, si nos deleitamos en la palabra del Señor de día y de noche y obedecemos a lo que viene aquí escrito, todo nos saldrá bien, todo nos saldrá. No va a haber error, porque estamos totalmente guiados por Dios, guiados por el Señor. Pero a veces entra el orgullo, entra la vanidad, vienen las cosas materiales, vienen las cosas del mundo, ¿verdad? Y empezamos a llenarnos de soberbia, de orgullo. Y cuando el orgullo entra y la humildad sale, ya todo está perdido. Porque ya no le vamos a hacer caso al Señor. Y vamos a echarle una manita para arreglar nuestras cosas. ¿Qué le pasó a Abraham? Ya lo dije, ¿verdad? Por no creer y no confiar en el Señor y no esperar a la promesa, 25 años, imagínense. Tuvo que tener relaciones con Agar, la sierva de Sara. Entonces, cuando oremos y pidamos al Señor por algo, no desistamos. Estemos ahí, orando y pidiendo. Si ya pasó mucho tiempo, no importa, sigamos. Si el Señor no nos lo quiere dar, es porque no nos conviene. Porque no nos conviene. ¿Sí? Pero pastor, en la palabra del Señor dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo te lo daré. Entonces, sí, pero de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Pero tampoco el Señor te va a cumplir caprichos. Tampoco el Señor te va a cumplir placeres mundanos. ¿No? Tampoco nuestro Señor es Santa Claus para traernos todo lo que queramos, materialmente hablando. Porque ¿qué tal si no me conviene tener eso? ¿Qué tal si no me conviene vivir eso? ¿Sí? Porque también dice la palabra de Santiago. ¿De dónde provienen las guerras y los pleitos? ¿Sí? De las pasiones del ser humano. Pero es que pides, pero pides mal. Pides para tus deleites. ¿Cuáles son los deleites? Pues lo que le agrada a la carne. ¿Sí? Entonces confundimos. Pensamos que el Señor está para que nos cumpla todo lo que queramos. Pero no todo edifica, como dice Pablo. No todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. No todo edifica. Entonces, según lo que el Señor quiera para nosotros, en su voluntad andamos y en su voluntad estamos. Aquí Saúl se llenó de soberbia. Ya era rey de Israel. Ganó una batalla y hasta un monumento se hizo. Imagínense a qué grado llegó. Hasta un monumento se hizo. Imagínense al pastor Maltés haciendo su monumento. Claro que no. Los hombres de Dios deben de ser hombres humildes. Deben de ser hombres entregados a Él. Sin demostrar un ápice de presunción, de soberbia, de nada. Sino vivir entregados a la palabra del Señor. Dice la palabra en el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Las primicias del anatema. La palabra anatema significa maldito, imagínense.
las primicias del anatema, del maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es más importante para el Señor que presentarle un sacrificio, un cordero, una oveja. Es más importante la obediencia. Qué importante es eso para mi Señor. Les puso una prueba a Adán y a Eva, ¿verdad? Y la pasaron con 5. No, yo creo que con 0, reprobaron totalmente. No obedecieron. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En Isaías 1:11 nos dice la palabra que Jehová está hastiado, totalmente hastiado de sus sacrificios, los vomito, dice, porque no lo hacen con el corazón, sino como algo rutinario. Se convirtió en eso, en algo rutinario. Esperemos que aquí en Maranata, cada semana, no sea una rutina, porque no es una rutina, sino cada día que uno se congrega en la iglesia, siempre uno lleva algo, un valor agregado más, algo aprendido más, siempre, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos. ¿Sí? Es viva. Cada mensaje va a traer algo diferente. Si yo predico este mensaje el siguiente martes, nos va a hablar el Señor de otra manera, porque su palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Vean nada más, como pecado de adivinación. O sea que si tú eres rebelde y no hacemos la palabra del Señor, no obedecemos a la palabra del Señor, lo está comparando mi Señor como si fuéramos nosotros adivinos. Y la idolatría, ¿verdad? No es que yo no soy idólatra, pero eres terco. Sinónimo de obstinado es terco, necio. Eres obstinado. Entonces es como si estuvieras adorando ídolos. La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Hasta aquí reconoce su pecado, y eso a medias, porque por sus frutos lo conoceremos. Y a través de la historia del rey Saúl vemos que no se arrepintió del todo, que siempre hizo lo que quiso como rey. Yo he pecado, dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mentira, porque temía al pueblo. Ya lo vimos aquí en el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Sí? Él como rey tenía la autoridad para decir: exterminen a todos. Perdona pues ahora mi pecado, dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Ahora la pregunta que les voy a hacer es esta: ¿cuánto tiempo duró Saúl como rey?
40 años. 40 años. Aquí dice que mi Señor Dios lo desechó, ¿verdad? Pero no lo desechó luego. Vean la misericordia de Dios. Todavía lo dejó 40 años. Pero también había otro propósito, ¿verdad? Otro propósito. Ya estaba a punto de, todavía no lo ungen aquí. Mi Señor ya había puesto los ojos en David. David era un muchacho cuando lo ungieron a los 15 años. ¿Sí? Y todavía pasaron otros 15 años para que David fuera rey. ¿Sí? Todavía Saúl duró mucho tiempo como rey, pero ya fue desechado. ¿Sí? La misericordia de Dios, porque lo hubiera cortado de tal, ¿verdad? En la historia del libro de los reyes vemos cómo reyes murieron y luego sucedía el hijo. Pero aquí Saúl duró todavía mucho tiempo como rey. Versículo 27 dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hablando mi Señor de sí mismo. ¿Sí? Además, el que es la gloria de Israel, ¿quién es la gloria de Israel? Pues Dios. No mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vean lo que está diciendo, ¿verdad? Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. El que es orgulloso, el que es vanidoso, el que es ególatra, que necesita el reconocimiento de los demás, ¿verdad? Que la gente hable de él, que la gente hable bien de él, para inflar su ego, para inflar su seguridad, para inflar su vanidad. Y le está diciendo: ok, está bien, pero te ruego que tú me honres delante de todos los ancianos de Israel, para que se den cuenta que tú estás conmigo. ¿Sí? Para tener el reconocimiento de los demás. Es lo que importa. Al narcisista, ¿qué le importa? Eso nada más. ¿Verdad? Al narcisista, ¿qué le importa? Él. Y que todo el mundo lo alabe, le diga: tú eres el mejor. Tú todo lo haces perfecto, todo lo haces bien. Pero una persona así jamás va a crecer. Jamás va a crecer en el Señor. Porque primero está Él y luego estás tú, Señor. Por eso debemos de humillarnos ante Él, vivir en humildad ante nuestro Señor. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. ¿Pero lo adoró con el 100% de su corazón? No. No lo adoró completamente. Saúl era un hombre de apariencias, un hombre de caretas, de máscaras, ¿verdad? Que poco a poco se le fueron cayendo. David fue uno de los que se encargó de hacerle caer cada una de esas caretas a Saúl. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, pues no lo mataron, ¿verdad? Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag
delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Sí? Pidieron rey, ¿verdad? Los israelitas pidieron rey. Le mandaron a Saúl. Supuestamente una persona humilde. Pero cuando una persona vive ensimismada en sí mismo y viene autoridad, viene poder, viene dinero, ¿qué es lo que pasa? Pierde piso y comete errores. Y Saúl los cometió y no reconoció. Al final reconoció, pero a medias, porque no se arrepintió totalmente, ni de corazón, sino que siguió a través de la historia del libro de 1 Samuel. Vemos cómo siguió él envanecido y viviendo para sí mismo, y no ofreciendo su reino a Jehová, ni poniendo su reino en manos de Jehová, sino puso su reino en manos de él. Nosotros, hermanos, debemos de poner nuestras vidas en manos del Señor, poner nuestros trabajos en manos del Señor, poner a nuestros hijos en manos del Señor. Debemos de pedirle sabiduría para conducir a nuestra familia correctamente. Si tenemos alguna jerarquía en nuestro trabajo, tener sabiduría, pedirle al Señor sabiduría para dirigir a el subordinado, tener sabiduría para dirigir a mis hijos, a mi esposa, y tener sabiduría para dirigir el dinero que tú me das, Señor, porque a veces el dinero también puede ser piedra de tropiezo para nuestro caminar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Levantemos, por favor.